Buenas noches, mi nombre es Gina Lisset Plazas Molano, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Facultad de Distancia. A continuación voy a exponer el mapa mental de la revolución industrial de la materia de Introducción a la Ingeniería. Bueno, comenzamos. Bueno, comenzamos con la época del Paleolítico. En esta época se denomina como el periodo más largo de la existencia del hombre, del ser humano. Y en el Paleolítico los hombres vivían de la caza, la pesca y de recoger algunos alimentos. Por este motivo podemos decir que eran cazadores y recolectores. En este periodo también se ven los primeros instrumentos que son de hueso y hasta animal. Podemos decir que los hombres eran nómadas, ya que ellos se trasladaban de un lugar a otro debido a que se acababan los recursos para poder vivir. Entonces, bueno, ellos estaban cambiando siempre de lugar para vivir. A continuación sigue la revolución neolítica, que comienza con el clima pues empezó a cambiar, la temperatura del sol empezó a aumentar y esto generó que se derritieran los glaciares, eh, y a medida de que esto pasaba pues se extinguían algunos animales como por ejemplo los megaterios, los dientes de sable, los mamut, y pues esto generó que se empezara a disminuir la caza. Eh, Después de esto, los hombres se vuelven sedentarios. Ellos pues se sitúan en algunos sitios, ya forman comunidades y se quedan ahí en un solo lugar. Bueno, otro acontecimiento de esta época son los instrumentos de piedra pulida. Ya no eran instrumentos solamente de piedra, sino que ellos aprendieron a pulir y a hacer diferentes instrumentos. En esta época también miramos la domesticación del fuego. Esto fue pues un gran descubrimiento porque con el fuego aprendieron a tostar alimentos, a calentarse y fue mucho más fácil para la convivencia. Podemos decir que la verdadera revolución de esta época pues fue la agricultura y la ganadería. Ellos aprendieron a domesticar animales y los primeros animales que fueron domesticados pues fue la cabra, la oveja y el cerdo. La domesticación de cultivos pues aprendieron a cultivar, entonces los primeros cultivos fueron el trigo, la cebada, lenteja, garbanzo y guisante. Bueno, todo esto pasó gracias a que pues el hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran más fértiles, el río Nilo, el Tigris y el Éufrates. Bueno, debido a esto, pues ellos ya no tenían que estar cambiando de su lugar de residencia y gracias a esto surgen los primeros agricultores, desarrollan el sentido de pertenencia y de propiedad y comienzan a trabajar y agruparse en poblados. Los poblados neolíticos más importantes fueron Jericó, Palestina, Tel Leibek, Siria, Cataluyú, Península de Yucatán. Em, Como había exceso de alimentos y esto pues surge el comercio y la necesidad de protección y aparecen los ejércitos y los estados. Bueno, luego de esto pues miramos las primeras civilizaciones, las más importantes pues fueron Mesopotamia y Egipto. Yo decidí colocar Grecia y Roma porque me parece que también pues hubo cosas muy importantes. De Mesopotamia pues podemos decir que fue uno de los primeros centros de civilización urbana. Em, Decimos que es casi seguro que en el sur de Mesopotamia comenzaron los primeros ingenieros
civiles, los más antiguos del mundo. Los sumerios fueron los primeros pobladores que intentaron pegar piedras entre sí para formar muros. Estas piedras no estaban en todas las regiones de Mesopotamia, por lo que ellos hacían ladrillos de arcilla y los dejaban secar al sol. Eso es lo que ahorita conocemos como el adobe, o sí, las casas que de pronto hemos visto antiguas que eran como barro seco. A esto le llamamos adobe. Bueno, decimos que los mesopotámicos inventaron también la rueda, el arado, el dinero, pero lo más importante, o sea, el invento más importante que hubo en esta civilización, pues fue la escritura. Esto nace a partir de un sistema contable que servía para contar el ganado y los granos que recogían. A esta escritura se le llamó escritura cuneiforme. Esta escritura era a base de pictogramas y las hacían con un punzón grabados en una tabla de arcilla que luego cosían para que ya no se dañara. Después hablamos de Egipto. Egipto se inició en el Valle del Nilo. Este era pues un país seguro y debido a esto, aunque tenían pues mucho tiempo libre, ellos desarrollaron sus artes y otros oficios como la literatura y la música. Que decimos que de rasgos destacados de Egipto, pues teníamos la organización social, que tenían un pensamiento religioso, bastante literatura, creaciones artísticas, avanzaron en la medicina, consignaban en papiros que eran como pergaminos, y allí ellos relacionaban las enfermedades, los síntomas de las enfermedades y pues generaban los tratamientos. También decimos que los egipcios construyeron canales, diques, zanjas de irrigación para controlar las crecientes del río, ya que tenía algo, y era que cada que llovía mucho el río se desbordaba. A continuación seguimos con Grecia. Los griegos fueron conocidos pues por su lógica abstracta y su capacidad de teorizar y sintetizar el conocimiento del pasado. En Grecia podemos decir que están los primeros científicos. Estos científicos pues se educaron y estudiaron en las ciudades griegas y se preocuparon por encontrar explicaciones racionales para los fenómenos naturales. También hablamos de principales representantes de la filosofía como Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, Arquímedes, bueno, entre otros. Luego pasamos a Roma. En Roma son considerados los más hábiles ingenieros de la antigüedad. Las necesidades de comunicación y abastecimiento y dotación de infraestructura pues potenciaron la ingeniería. Ellos llevaron a cabo el uso de materiales que nunca habían sido empleados, como por ejemplo el cemento hidráulico, que era de la combinación de ceniza con yeso y de ceniza volcánica, perdón, con yeso y pues otros productos. Se fabricó también el hormigón, ladrillos, tejas, tuberías. Las tuberías eran de cerámica, claramente. También construyeron una red de caminos que se extendió por Europa hasta el Mar Negro, y dicha red tenía más o menos 90.000 kilómetros. También decimos que construyeron acueductos gigantes y tenían una amplia red de alcantarillado.
Después viene la revolución industrial, la primera revolución industrial, perdón. De esta podemos decir que bueno, hubo inventos importantes, como por ejemplo, pues está la máquina extractora de semillas, era utilizada para recolectar algodón. Esta fue inventada en 1716. También están las primeras fábricas textiles, pero podemos decir que la industrialización del mundo comienza con la invención de la máquina a vapor. Esta máquina fue inventada por James Watt, un científico, un inventor escocés, cuya visión era dominar la potencia del vapor para generar energía. Este invento pues cambió la imagen del mundo, ya que esta máquina pues sustituía al músculo humano. Ya las empresas pues no necesitaban tantos trabajadores, sino que pues con la máquina hacían la labor de algunos de ellos. Esto fue pues muy bueno porque digamos que redujo costos, pero al mismo tiempo fue malo porque los trabajadores se quedaron sin empleo. Gracias a la máquina de vapor, Inglaterra, Francia y Estados Unidos pues aprovechan esta nueva energía para mover buques y ferrocarriles. Esto lo que hizo fue llevar un acelerado desarrollo industrial. Decimos que el primer barco a vapor fue para transporte de pasajeros, construido por Robert Fulton. Avanzaba a 8.5 kilómetros por hora, y pues con la invención del buque a vapor pues hubo una extensión de las vías del ferrocarril que conectó la gran parte de Europa. Bueno, seguimos con la segunda revolución industrial. Decimos que esta revolución inicia en 1860 y pues que a causa de los avances de las ciencias naturales pues se desencadena un progreso de la ciencia y la tecnología. En este avance se dan tres acontecimientos muy importantes, que son el proceso de Bessemer para producir acero. Esto fue en 1956. El segundo es el procedimiento del dinamo o alternador eléctrico, que fue en 1873. Y la invención del motor de combustión interna, que fue en 1876. Bueno, se inventó la electricidad y el petróleo, que primero era utilizado como engrasante, luego como combustible, pero ya con avances se crearon productos químicos y farmacéuticos. Bueno, olvidaba algo muy importante, y es que gracias al uso de la electricidad pues se revolucionaron los medios de transporte, también las comunicaciones, gracias a que se inventó el telégrafo y el teléfono, que pues a su vez dieron camino para la invención de la radio y la televisión, que esto fue en 1926. Luego hablamos del invento de la bombilla eléctrica, que fue por Thomas Alva Edison. Esto permitió pues la iluminación pública y de los hogares. Con todos estos inventos, esto lo que generó fue un equilibrio entre el trabajo y el salario. O sea, pues como había tanto trabajo, se recogía más dinero, pues asimismo eran pues el salario de los obreros. Y con las ganancias de los obreros y beneficios de la burguesía, pues se generó un nuevo modelo de poder que antes sostenían solamente los burgueses.